Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Mentasti y este espacio es Religiosamente Incorrectos. En la reflexión de hoy voy a reeditar una, una exposición que hice en varios capítulos sobre el Génesis, la ciencia y la teología, solo que a tratar de hacerlo en todo el video completo, o sea, no en varias partes, para que sea de más fácil visualización para los que les gusta por ahí escucharlo de fondo y dejarlo corriendo, ¿no? Bueno, les cuento, esto que vamos a hacer hoy, algunos colegas teólogos sostienen que es un error comparar el relato de la creación con las teorías científicas modernas, ¿sí? Eh, y la verdad que este criterio es totalmente respetable, pero sin embargo yo lo que quiero hacer hoy es, eh, hacer una armonización. ¿Por qué? Porque yo creo que por lo menos existen evidencias para que nos pueden servir de reflexión y estimulación de la fe. O sea, para ver que ciencia y fe no se contradicen, sino que son complementarias. Antes de empezar a analizar el bíblico de la creación en el libro del Génesis, te quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, en el relato bíblico del Génesis, consideramos o considero, porque algunos teólogos más también lo consideran, ¿no? No soy el único loco iluminado que sostiene esto. Dicen que están mezclados en ese relato el evento cósmico de la creación del universo, o sea, es decir, el Big Bang, y con esto te estoy dando un spoiler, con el evento de la creación del ecosistema planetario. ¿Sí? Otro punto para aclarar es que el relato fue escrito en lenguaje fenoménico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en la época en la que fue escrito, hace más de 4.000 años, no sabemos cuándo fue escrito el Génesis, pero más de 4.000 seguro, eh, entonces, en esa época no se había desarrollado el lenguaje apropiado para describir los sucesos de la naturaleza, ni tampoco las metodologías científicas ni los elementos para comprobarlas. O sea, recordemos que la ciencia actual, la ciencia moderna, recién empezó a tomar forma en el siglo XVIII, ¿no? este, por supuesto, de mano de creyentes, de muchos científicos que fueron creyentes, que se inspiraron en la observación de la naturaleza que está escrita en la Biblia, ¿no? Cuando hay algunos salmos o proverbios que dicen, contemplen la hermosura de la creación. En fin, hay un montón, ahora no se me viene a la memoria ninguno, pero hay un montón de pasajes en los cuales esto se afirma, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿por qué te digo que no había un lenguaje apropiado para describir los sucesos? La palabra día en el hebreo antiguo se puede utilizar indistintamente para referirse a un día de 24 horas, como a una época, un siglo o un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, como ves, no había un vocabulario específico como sí tenemos en los idiomas modernos, hoy por hoy. Con base en esto último, hay diversas corrientes teológicas acerca de cómo deben medirse los días de la creación bíblica. Yo te los voy a contar todos, vos después adoptá la posición que te dé paz, que consideres más conveniente de acuerdo a tu mejor saber y entender. Hay uno que dice que es la más conservadora, la posición más conservadora, que dice que se trata de 6 días literales de 24 horas. Otros, o sea, una segunda posición, considera que son días analógicos, es decir, días de acuerdo a otro marco de tiempo cronológico que maneja Dios en la eternidad, ¿sí? Que es distinto de los días nuestros de hoy, de las 24 horas de rotación de la Tierra, pero que son días en otro marco cronológico. Pero a los efectos de este estudio que vamos a hacer hoy, consideramos los días bajo la teoría de los periodos de tiempo o etapas, ¿sí? Esta clave de lectura es lo que nos permite armonizar el relato literario de la creación con la ciencia moderna y así entonces un día pasa a tener aproximadamente 500 millones de años, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Estás listo? En el principio, ¿sí? En el Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo.
O sea, en el principio, Dios dijo sea la luz. En realidad lo dijo en el versículo 3. Pero la luz no era visible, porque en el principio del Big Bang, hace 13.500 millones de años, toda la materia y energía del universo estaban contenidas en esa partícula inicial más pequeña que un electrón, que hoy por hoy la llamamos el bosón de Higgs. En esa partícula había otras partículas como los leptones, los muones, los quarks, la antimateria, los gravitones, los fermiones y otras muchas tantas partículas. Simplemente soy un aficionado a las ciencias, así que disculpen si algún físico está escuchando este video, las omisiones. Em, este bosón de Higgs se conoce como la partícula de Dios, que fue comprobada en el acelerador de partículas de Suiza de hace unos años atrás. Eh, ahora, también hay otras partículas, ahora que me voy acordando, ¿no? Neutrinos. Bueno, vamos a seguir adelante, disculpen. Ahora, en un proceso que la ciencia calcula en torno a los 9.000 millones de años, que van entre el versículo 1 y el versículo 2 que acabamos de leer, este, digo, ¿no? La reflexión es la siguiente. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga que Dios creó una tierra en un caos total y con tinieblas? ¿Sí? Bueno, punto número 1. En ese tiempo, en esos 9.000 millones de años iniciales, el universo estaba lo suficientemente caliente como para que los fotones que producen la luz visible pudieran ser observados y produjeran luz, valga la redundancia. Eh, por lo cual, más o menos 380.000 años después del Big Bang, dicen los físicos que recién ahí había luz, pero que no era del espectro visible. ¿Sí? En el año 67, en 1967, dos físicos descubrieron la radiación de microondas de fondo, ¿sí? Que es algo que astrónomos y astrofísicos que investigan los orígenes del universo ya habían buscado medir para realizar sus estudios. Y obviamente estas microondas no son luz visible, pero sigue siendo luz. O sea, los físicos dicen que es luz. Por ejemplo, otro tipo de luz es la infrarroja, solo que esta última la percibimos como calor en nuestra piel cuando nos acercamos a las viejas bombitas de luz incandescentes, ¿se acuerdan? Eh, o, por ejemplo, las modernas lámparas LED hacen, o sea, que esta emisión de luz sea mucho más optimizada, solamente emitiendo las frecuencias visibles por nuestros ojos. O sea, por eso es que con una lamparita de 7 watts de LED ilumina como si fuera una de 70 u 80 watts de las incandescentes. Punto número 2. Es probable que durante ese periodo se produjera la caída a la tierra de Lucifer y los ángeles rebeldes que quisieron destronar a Dios en el tercer cielo. Eso se describe en el libro de Ezequiel como un evento cósmico. Por ese motivo, la tierra estaba desordenada y vacía o carente de propósito, que es lo que dice el idioma original en hebreo, lo cual sería otra forma de traducir esa palabra vacío. Eh, Adicionalmente, y esto es solamente a título personal, quiero dejarlo claro, yo creo que también ese podría haber sido el periodo de tiempo en el cual existieron los dinosaurios. ¿Sí? Porque la realidad es que los fósiles existen, o sea, no los podemos negar. ¿Sí? Aunque para la Biblia carecen de relevancia porque fueron anteriores al ser humano. ¿Sí? Bueno, continuamos con Génesis. Dice en el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Con esto último vemos que en Génesis ya se da la idea de la rotación planetaria a través del ciclo de día y noche. ¿Sí? Luego, obviamente, de los 9.000 millones de años que preceden al acto creacional, los fundamentos y relaciones de gravedad del universo ya estarían consolidadas como para que se produzca esta rotación planetaria y obviamente el movimiento de traslación que tiene que ver, que hacen los planetas, ¿verdad? Bueno, ahora avancemos.
vamos a ver de vuelta el versículo 2, pero la segunda parte. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra traducción dice sobre la superficie de las aguas. Y esto tiene que ver con el segundo gran punto que queremos tratar en este video, que es ¿qué o quién originó la vida? Según lo descubierto en la teoría de la expansión del universo por Edwin Hubble, sí, el mismo que le dio el nombre al telescopio espacial, y el Big Bang, que quien, digamos, el padre de esta teoría fue un sacerdote católico que además era físico llamado Georges Lemaitre, que bueno, tras esto, luego digamos, de estos 9.000 años, 9.000 millones de años, perdón, esto es muy complejo para tratar de hablarlo rápido, ¿no? El universo se fue enfriando y la gravedad fue formando los cúmulos de galaxias, las estrellas, los planetas. Y en una de esas tantas galaxias surgió una estrella llamada Sol y un planeta que llamamos Tierra, ¿sí? Aunque bueno, dice el físico norteamericano Tyson, Neil deGrasse Tyson, ¿sí? Dice que en realidad deberíamos llamarlo agua, nuestro planeta, ¿no? Porque en realidad tenemos el 75% de la superficie del planeta cubierta por aguas. Pero bueno, eh, o sea, nuestro planeta surgió además en una zona de traslación que permite que el agua exista en los tres estados que conocemos, sólido, líquido y gaseoso, y que por lo tanto eso permita el desarrollo de la vida, ¿sí? Vemos que acá en el versículo 2, parte B, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y los científicos, hay una teoría científica o algunas teorías científicas que dicen que la vida se originó en el agua y que sin el agua es imposible hallar vida, por lo menos no tal como la conocemos hasta ahora, salvo que Dios haya creado en algún otro punto del universo alguna vida, no sé, mineral o de otro tipo, ¿no? Que no esté basada en la estructura del carbono como nuestra vida. Pero bueno, ¿qué dicen estas teorías? Que bueno, que en el agua se combinaron los aminoácidos que formaron las primeras proteínas, que luego adoptaron formas más complejas y se fueron convirtiendo en las primeras cadenas de ADN. Ahora, la pregunta es, ¿qué o quién inició el proceso? Nuevamente acá los científicos no lo saben, pero, o sea, las personas de fe creemos que difícilmente esto sea producto del azar, de la naturaleza, ¿no? Y obviamente los creyentes creemos que fue el Espíritu Santo quien fue el iniciador de la vida en el planeta, sin negar que la naturaleza produce efectos, ¿sí? Porque seríamos necios si lo dijéramos, pero en sí misma la naturaleza no produce información tan perfectamente y matemáticamente codificada como la que hallamos en el ADN humano. ¿Sí? O sea, también eso sería una necedad negar que la naturaleza, o sea, o afirmar, mejor dicho, que la naturaleza por sí misma genera el ADN perfectito y todo matemáticamente calculado. Bueno, continuamos leyendo Génesis. Dice así, y dijo Dios, en el versículo 6, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Esto sería la atmósfera, ¿verdad? Y eso sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, es decir, la humedad atmosférica de el agua en estado líquido. Al firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Ahora, los astrónomos dicen que si la Tierra hubiera estado un poco más lejos del Sol, los océanos hubieran congelado y esa sopa de químicos, de proteínas que había en los mares jamás hubiera podido combinarse, ¿sí? Por otro lado, si estuviéramos un poquitito más cerca del Sol, probablemente se hubiera evaporado el agua sin que este agua pudiera tomar la forma líquida y por lo tanto el planeta tal vez hubiese sido un desierto estéril, ¿sí? Donde la vida no hubiese podido surgir. Esta zona de confort en la ubicación espacial de la Tierra hace que fuera o genera que sea posible que el planeta tenga la temperatura necesaria para que exista el agua en sus tres estados. O sea, estos átomos de oxígeno los encontramos en pares, por eso se simboliza como O2. Si tuviste química en el secundario, te vas a acordar de este simbolito.
Pero también, que es una característica muy distintiva de nuestro planeta, se combinaron en tríos estas partículas, dando origen al ozono, que filtra toda la radiación nociva, en especial la ultravioleta, que proviene del Sol, haciendo que se permita la vida. O sea, la radiación ultravioleta destruye la cohesión de las moléculas eh, y obviamente también imposibilitando la vida. Pero además otro plus, en nuestro planeta tenemos un poderoso campo magnético que es producto del núcleo de hierro fundido que tiene la Tierra, sin el cual la vida tampoco sería posible, porque estaríamos a merced de las explosiones de masa coronal, que se conocen popularmente como llamaradas solares, y que pueden afectar las telecomunicaciones, los satélites y demás. Pero bueno, gracias a este campo magnético, la superficie de nuestro planeta no se ve directamente afectada. ¿Sí? Estas explosiones solares, si llegaran a la superficie del planeta, quemarían toda la vida. ¿Sí? No sería posible existir. Estaríamos en un punto de extinción planetaria, de toda la vida planetaria, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Bueno, pasemos al tercer día. Y dijo Dios, en el versículo 9, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Entonces, de acuerdo al relato bíblico, luego apareció la vegetación, las semillas, los frutos, y ahí finalizó el tercer día. Lo más llamativo de todo esto es que podemos seguir armonizando este relato literario con la ciencia. ¿Por qué? Porque el tercer día bíblico, acordate que estamos contando cada día como periodos de 500 millones de años, marca el hito de la aparición de la Tierra seca. Y esto coincide con las estimaciones de los geólogos en torno a que los continentes aparecieron hace unos 1500 millones de años. ¿Sí? Espero que logres ver la relación. Yo sé que por ahí no es fácil, así dicho en forma verbalizada, dimensionar este tema. Pasemos ahora, adelantémonos un poquito en el relato bíblico y pasemos al versículo 16. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra y lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Acá te voy a tirar un dato que es increíble la coincidencia. La Tierra tiene aproximadamente, según los cálculos de los astrónomos, un 400avo del diámetro del Sol. Y mira esta casualidad, y también está a un 400avo de distancia, haciendo que la Luna y el Sol parezcan del mismo tamaño en el cielo. Ahora, ¿a vos esto te parece una coincidencia cósmica o puede haber alguna pista de diseño divino acá? Según los astrónomos de profesión, ninguna otra combinación de lunas y planetas en nuestro sistema solar se acerca a esta proporción. Y además, bueno, hasta ahora tampoco con los telescopios más avanzados como el James Webb o inclusive el mismo Hubble, tampoco, si bien se han detectado exoplanetas, tampoco se ha logrado hallar alguno que pudiera tener esta relación. Por lo menos no hasta donde la divulgación científica que puedo leer o que puedo ver en libros y en internet me haya llegado, ¿no? Bueno, por otro lado, en nuestro sistema solar, en ese diseño también tenemos los planetas exteriores, que también se conocen como gigantes gaseosos, Júpiter, Urano y Neptuno, cuya atracción gravitacional también protege a la Tierra de impactos de asteroides o cometas devastadores como el Shoemaker-Levy, que si lo googleas vas a encontrar seguramente algún video de cuando cayó en la superficie del planeta Júpiter durante los años 90. Eso fue increíble. Te recomiendo que lo googlees. Fue un espectáculo y a la vez aterrador, ¿no? Pero bueno, avanzando en el relato bíblico,
Después dice que se formaron los seres vivientes, los peces, las aves, los mamíferos, hasta que en el último día de la creación, hacia el final, apareció un tipo de mamífero con cerebro grande, al que llamamos Homo sapiens sapiens, que surgió en esta tierra con suficiente inteligencia para desarrollar herramientas tanto para crecer como también para investigar y aprender acerca del universo. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 17, más que miren, escuchen. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen en ella. ¿Sí? Punto aparte, que sería motivo de otro video, eh, hombre y mujer los creó. Y el ser fructíferos y multiplicarse no solo incluye la reproducción de la especie, sino que también tiene que ver con dones, con talentos, con vocaciones, con ciencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Ahora, para graficar este punto, yo te voy a decir algo que Carl Sagan, el famoso astrónomo que además era ateo confeso, ejemplificaba en su serie Cosmos. Sí, la original de los años 80. Yo era chiquito, pero algún capítulo llegué a ver. Eh, ¿qué, qué hacía Carl Sagan? Redujo el tiempo del universo a un calendario de un año, ¿sí? En el cual el ser humano apareció en la Tierra en el último minuto del último día del 31 de diciembre de ese calendario cósmico. O sea, en el relato bíblico de la creación, Dios, o casualidad, crea al hombre en la última parte del último día. Da para pensar, por lo menos, de que el hombre no surgió de la nada. ¿Sí? Acordate que en Génesis 2, versículo 7, no recuerdo si lo leímos porque ya este video se está haciendo un poquito largo, dice que el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Sí? En el idioma hebreo original, en esta parte del texto, lo que dice es que cuando Dios crea al hombre, la palabra utilizada es Adamá, que significa que tomó en sus manos una mezcla de sangre y tierra, ¿sí? Y la moldeó. Y esto nos permite inferir que el cuerpo humano del ser humano sapiens, Homo sapiens, fue creado con la base de otro de los mamíferos que ya habitaban en el planeta. Es decir, no lo hizo absolutamente de la nada. Por eso los genetistas hablan de que el ser humano tiene un ancestro común, ya que no solamente todos compartimos mucho material genético, sino que el 1,5 de ese material genético lo compartimos con los chimpancés. ¡Cuac! Bueno, más allá del chiste, eh, tenemos un punto en contacto entre la teoría de la evolución y la selección natural de Charles Darwin, aunque bueno, en realidad resulta imposible hallar ese eslabón perdido, ¿sí? Porque el otro 98,5 restante del material genético del ser humano no pudo haberse añadido en forma endógena, eh, o sea, es decir, por efecto de la reproducción sexual, la cruza de razas, o externa por la sola evolución, ¿sí? En los miles de años que llevamos en el planeta. Entonces, bueno, para ir terminando, eh, a mí desde chico, que me empezaron a gustar los temas relacionados con el universo, las estrellas, los planetas, eh, este interés se despertó viendo en la tele series como Galáctica o Buck Rogers, ¿sí? Si bien yo ya había nacido, prácticamente perdón, no había nacido todavía, yo nací, no les voy a decir mejor, pero nací poquitos años después de la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Este, o sea, eran recientes, ¿sí? Luego vinieron series como Star Wars, Star Trek, Aliens, otras películas también, ¿no? Que me hicieron llevarme a informarme acerca de los descubrimientos científicos del universo. Durante un tiempo importante de mi vida esto fue un hobby para mí. Te confieso que en mis tiempos de estudiante universitario también llegué a tomar un curso en la universidad de introducción a la astronomía y la astrofísica, ¿no? Que bueno, le mando un saludo a mi profesor de los años 90. Pensar en la grandeza del universo, ¿sí? O sea, por lo menos a mí en lo personal me lleva
a reflexionar acerca no solo de la fragilidad de la vida, sino también de lo pequeño que somos. ¿Sí? ¿Te imaginas si uno tuviera una nave espacial capaz de viajar a la velocidad de la luz? Tardaríamos 13.500 millones de años para, de viaje para llegar al extremo visible del universo. O sea, la verdad que en la capacidad de cómputo de mi cabeza no entra, no sé en la tuya, pero en la mía son cifras demasiado grandes, demasiado enormes como para tratar de imaginarlas siquiera. Y esto aún así te lleva a dar cuenta eh, también que somos pequeños, que en nuestro mundo tenemos millones de personas sin comida, sin techo, un número desproporcionado de niños indefensos que sufre en esta condición. eh, o bueno, o también tenemos negocios originados en armas que provocan guerras, que matan miles de personas, ya sea por ideologías políticas, intereses o dogmas religiosos o étnicos, ¿no? Es muy triste eso de que el ser humano no tenga conciencia de lo pequeño que somos, pero a la vez lo importantes que somos para Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que tenemos un Dios que está interesado en relacionarse con nosotros, ¿no? Eh, lo peor de todo es que la gente que realmente tiene poder, tanto en recursos como capacidad de toma de decisiones para generar cambios profundos, muy poco o casi nada hace por mejorar el mundo, ¿no? Porque haya más justicia y para tratar de corregir las injusticias y el sufrimiento del sistema. Ahora, con esto no te quiero meter socialismo en la cabeza ni marxismo cultural, simplemente estoy haciendo como cristiano, creyente, eh, una, una reflexión empática, ¿sí? Hacia los pobres, hacia los que sufren, porque eso también nos mandó el Señor Jesucristo. Más allá de que yo en otros videos sostenga que Dios es libertario y que el liberalismo está inspirado en ciertos principios bíblicos, eso no quita de que no tengamos que ser primero, antes que nada, humanos, ¿verdad? O sea, por lo menos para mí, el haber tenido una visión ampliada del universo y la física me hizo dar cuenta eh, de esto y poder tener una perspectiva espiritual de la existencia, ¿no? No solamente somos el aquí y el ahora, el cuerpo que vestimos, sino que hay más, gente, hay más. Por eso si vos no sos creyente, yo te animo a que busques a Dios porque hay mucho más. Somos apenas una gota en el océano de un universo inmensamente grande y que Dios, el mismo que inició el Big Bang y que se movió en las aguas para que surgiera vida en la tierra, quiso comunicarse con nosotros a través de Jesucristo para restaurar nuestra relación con Él. Eh, Gente, y ahora les hablo a los que no son creyentes, no es un mito, no es una fantasía, no es un libro adaptado o modificado por una élite religiosa que quiso manipular las masas, sino que la Biblia tiene un mensaje completo para que vos te puedas reconectar con tu espiritualidad y puedas comprender y desarrollar tu existencia, tus talentos, tus dones a través de buenos ejemplos y también evitando los malos ejemplos que advierte la Biblia, ¿sí? Dentro de sus historias y de las enseñanzas que contienen sus páginas. Lo último, y ya prometo dejarlos. Jesús dijo, si les hablo de cosas terrenales y no me creen, en relación a las palabras y a los ejemplos que él daba, ¿qué si les hablara de las celestiales? Fíjate, Jesús mismo dijo eso, por favor. Entonces te invito a que descubras por vos mismo el mensaje de Jesús, o si tenés algún creyente amigo que te le, te le acerques para preguntarle que te pueda orientar. Si el cristianismo no es religión, el cristianismo es un estilo de vida, un cambio de mentalidad y por supuesto, después necesitamos de las estructuras religiosas para relacionarnos porque somos seres sociales, ¿verdad? Pero bueno, el cristianismo es más que eso, gente. ¿Mm? Blas Pascal dijo una vez que en su interior había un lugar vacío que solo podía ser llenado u ocupado por Jesucristo. Sin dudas, somos las criaturas más inteligentes del planeta y bueno, copiando o parafraseando palabras del famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, aún siendo malo en matemáticas, sos mucho mejor que el chimpancé más inteligente.
Así que bueno, con esto te dejo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. No te olvides de suscribirte, de dar like o de compartir en tus redes sociales. Gracias, hasta pronto.